Grabación. Gracias. Entonces, aquí un ejemplo para que cómo se pueden usar los distintos procesos que hemos visto para hacer una secuencia y terminar un trabajo. Por ejemplo, dice utilización de los distintos procesos para fabricación en una determinada calidad. Se quiere fabricar una pieza con un agujero pasante. Pasante quiere decir que pasa de un lado a otro. Este es el material. Lo hemos dibujado aquí en corte. Entonces queremos hacer este agujero con las siguientes dimensiones. Va a tener una cota nominal de 52 y una cota máxima de 52,030 y una mínima de 52,000. Entonces, el que nosotros hagamos tiene que estar, nuestra cota efectiva va a estar entre 52,000 y 52,03, ¿no? Entonces, el error tolerado aquí para este trabajo va a ser la cota máxima menos la cota mínima. Cota máxima menos cota mínima nos da 0,030, o sea que da 30 micras. Como el agujero corresponde, pero ahora si nosotros queremos saber, ya tenemos el valor numérico de la tolerancia y lo que quisiéramos saber es a qué calidad corresponde. Entonces, dependiendo del tamaño del agujero, esto va a ser una calidad 6, una calidad 7. Entonces miramos, calidad 7 corresponde al grupo 50-80, el 52, cota nominal 52, corresponde al grupo 50-80 de la serie corta. Entonces podemos mirar en la tabla 2.4 y una tolerancia de 30 micras a una tolerancia de 30 micras le corresponde en ese grupo 50-80 una calidad de fabricación de clase 7. No sé si podemos ver aquí. Teníamos que irnos más atrás, mucho más atrás. ¿Qué piensa que no? Ya me he pasado. Ya me he pasado totalmente. Por aquí está. Entonces hemos aprendido cómo se calculan las tolerancias para cada uno de los grupos y tenemos un cuadro que es el cuadro resumen, este de aquí. Cuadro resumen para todas las calidades y todos los grupos. Entonces tenemos aquí viendo zonas de tolerancia en micras, ¿no? Entonces nos van a dar las tolerancias en micras y estas son las cotas nominales de las piezas. Entonces de 1 a 3, de 3 a 6, y esta es la serie corta. Nosotros tenemos de 50-80, porque nuestra cota nominal es 52. Entonces aquí tenemos que mirar nosotros en esta columna y buscar dónde aparece 30. 30 aparece aquí, entonces nos vamos a la izquierda y dice calidad 7, IT 7. Entonces, para una pieza de entre 50 y 80 milímetros, una tolerancia de 30 micras corresponde a calidad 7. O sea que lo que nos están haciendo fabricar tiene calidad 7. Vamos a ponernos aquí primero, ¿no? Entonces dice, corresponde a ese grupo una calidad de fabricación de clase 7, IT 7. Es decir, aquí habrá que fabricar el agujero con calidad 7. Una vez que conocemos la calidad con la que hay que fabricar el agujero, ya podemos venir aquí. Aquí tenemos que fabricar. Entonces, nos interesa esta zona que tiene en negro o en verde la calidad 7. Pero vamos a volver ahora acá y las operaciones serán las siguientes. Serán necesarios los siguientes procesos de acuerdo al cuadro 2.7 de abajo a arriba. Primero, nos dan una pieza sin agujero.
y tenemos que fabricar este agujero, ¿no? Ese es el trabajo que hay que hacer, que va a estar así. Este se llama 52H7, se llama este agujero, que tiene 52 nominal, 52,030, 0,030 cota máxima y 52,000 un cota mínima. Eso se llama 52H7. Entonces, el primer trabajo va a ser el taladrado. Se realizará primero la iniciación del agujero con una broca de centros. O sea que primero marcamos, si estamos haciendo, por ejemplo, si lo vamos a hacer en una máquina, en un taladro, entonces tenemos que marcar todo. ¿Dónde va a ser el agujero primero? En cambio, si lo estamos haciendo en un torno, ya esta pieza la hemos puesto centrada. O sea que se supone que el agujero va a ser en el centro, en el eje del torno, ¿no? Pero de todas maneras va a haber que haber puesto esta pieza bien centrada. Y si no, entonces vamos a tener que hacer primero un marcado con un granete, vamos a marcar en el lugar donde hay que hacer el agujero. Entonces ponemos el granete, damos con vaso, con un martillo, un combo, y tenemos el lugar donde va a estar el agujero. Primero. Segundo, vamos a trabajar con una broca de centros. Y posteriormente pasarán brocas de diferentes diámetros. Aquí está la broca de centros, ¿no? Entonces primero le hemos hecho una marquita aquí, y donde hemos hecho la marquita, entonces hay que pasar esta broca de centros. Una broca de centros es una broca muy pequeñita, entonces no se deforma. En cambio, una broca larga se pandea y se deforma y es el agujero fuera de lugar. Entonces, estos son los cuidados que hay que tener para que el agujero salga en su sitio. Entonces, una vez que hemos hecho la marca con el granete, marcamos con la broca de centros, hacemos primero un agujero pequeño que va a terminar en un agujero cónico, ¿no? Ya vemos aquí que la primera parte es como una broca, pero chiquitita, que tiene apenas unos 5 milímetros de largo. Y después tiene un cono, que también tiene un filo cortante. O sea que el agujero que quede aquí va a ser un agujero cónico. Y va a ser un agujero cónico que va a guiar la punta de la broca, ¿no? Entonces, primero una broca de centros y posteriormente vamos a pasar brocas de diferentes diámetros. Por ejemplo, una broca de 6, una broca de 12, una broca de 25 y una de 50. Por lo menos aquí había que pasar unas 3, ¿no? Quién sabe, no 4, pero por lo menos unas 3. La más pequeñita de 6, una vez después que viene después de la broca de centro. Y después puede ser una de 25 y una de 50, quién sabe. Para esforzar menos nuestras brocas, podemos trabajar así. Entonces, el agujero, hasta esta pieza, hasta esta operación, taladrado con una broca de 50 milímetros, termina, dice, el resultado va a ser un agujero de 50. Nos han pedido un agujero de 52, que tiene que estar en este intervalo. Entonces, nuestro agujero es más chico. ¿Cuánto más chico? Unos 2 milímetros más chicos al diámetro, ¿no? ¿Y cuál es la calidad de nuestro agujero? Nuestro agujero tiene calidad IT10 y nos han pedido calidad 7. Entonces tenemos que seguir buscando aquí. Hemos partido con el taladrado A, nos ha dado calidad 10. Tenemos que saltar hacia arriba. El próximo es un alesado. Entonces el alesado es con una alesadora, o lo hacemos en un torno o lo hacemos en una máquina alesadora. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace con una herramienta de un filo también. O sea que el alesado es igual que el torneado con una herramienta de un solo filo. En el caso de hacer esto en un torno,
la que gira es la pieza. En el caso de hacerlo en una alisadora, la que gira es la herramienta. Pero lo que se está haciendo es sacar digamos, una rebanada interior de material y estamos mejorando nuestra calidad desde calidad 10 hasta calidad 8. Esta herramienta es una herramienta normal de un solo filo, la afilamos nosotros, no tiene gran costo. Entonces, segunda operación, alisado en torno o en alisador horizontal, hasta dejar el agujero en 51.90 en calidad IT8 o IT9. O sea que ya estamos llegando, nuestro agujero debe tener 52.00, o sea aquí tenemos 51.90 por ejemplo, ¿no? Estamos dejando una décima al diámetro, o 0,05, 5 centésimas al radio, ¿sí? Pero no hemos entrado todavía en tolerancia, ni en calidad, porque el alisado nos deja calidad 8 o 9. Y una vez que hemos hecho eso, tenemos que seguir peregrinando hacia arriba y el próximo A que aparece es el escariado. Escariado que nos deja hasta en calidad 6. Nos han pedido 7, o sea que estamos sobrados con nuestro escariado. Hacemos escariado y tenemos la calidad 7 que nos han pedido y mejor. Escariado 52 hasta calidad IT7. Entonces aquí están los detalles, broca de centros, primero, segundo, pasar hacer el taladrado con brocas de varios diámetros hasta dejarlo en una broca de tamaño de agujero de 50, ya pasado de un agujero pasante, pero con diámetro de 50. Este es el alisado que está sacando cuánto, aquí dejamos de 50 y aquí le va a dejar de 1,90, o sea que digamos que ha sacado casi 2 milímetros al diámetro y al radio le va a sacar apenas 1 milímetro. O sea que este dibujo está un poquito exagerado también, ¿no? Entonces esta subidita de aquí para acá es apenas un poco menos de 1 milímetro, ¿no? Entonces está girando la pieza, o sea que esto está hecho en un torno, ¿no? Si estuviera hecho en una alisadora estaría girando la herramienta. Entonces con esta llegamos hasta el casi y nos queda solamente pasar el escariador. Este escariador se puede pasar en el torno porque es una herramienta, es igual que una broca. El taladrado lo podemos hacer en el torno o en un taladro. Aquí el escariado lo podemos hacer en un torno, lo podemos hacer en una alisadora o lo podemos hacer en la broca, en el taladro. Lo que importa es tener esta herramienta. Fíjense, esta herramienta es mucho más cara que esta. Estas también son caritas nomás, pero son mucho menos caras que los escariadores, ¿no? Entonces las brocas se pueden comprar, están hechas normalmente en acero rápido. El escariador también es acero rápido. Todas estas herramientas normalmente están hechas en acero rápido, que es más duro que el acero de que está hecha esta pieza. Entonces, con eso, estas son todas las operaciones. Fíjense que son bastantes operaciones las que hay que hacer para obtener la calidad 7. Veamos qué dice el texto. Entonces aquí dice la elección, primero de dónde apareció la calidad 7, no aparece en el cuadernillo, sino que aquí en el texto dice grupo 5080, si miramos en la tabla 2.4 vemos que corresponde a la calidad 7. Entonces cuando tenemos la calidad ya podemos volver a este cuadro. Este cuadro está en calidades, ¿no? En el cuadro 2.7 de calidades más arriba se verá que es necesario terminar el agujero por escariado. En general aquí, por ejemplo,
hemos subido de calidad 10 a calidad 8 con el alesado y a calidad 7 o 6 con el escariado. Si nos pedían 6, todavía nos hubiera bastado el alesado, el escariado. Ahora, ¿qué hubiera pasado si nos pedían que hagamos el agujero, pero no en calidad 6, sino en calidad 5? Entonces, en ese caso ya no bastaba el escariado y teníamos que seguir subiendo. Entonces, eso, aquí en rectificado cilíndrico, para hacer agujeros, podemos llegar hasta 5, ¿no? Ya hemos visto que en general, para lo que nosotros queremos, que son la fabricación en serie, estamos bien con IT7. O sea, estamos bien con el escariado. Pero si no, hubiéramos necesitado tener... Ahora, el rectificado ya no es como el escariado, que es una herramienta que se puede poner en el torno. Entonces yo no me voy a gastar más que en comprar el escariador. Ahora, si yo quiero hacer rectificado, ya tengo que comprarme una máquina rectificadora. O sea que estas son palabras mayores. Ya no sé si todos los talleres estarían de acuerdo a pasar en tener también una rectificadora. Va a depender del trabajo que le tengan, ¿no? Entonces, si es una rectificadora que van a ocuparla durante todo el tiempo, entonces probablemente valga la pena comprar esa máquina. Y si no, bueno, vamos a tener que hacer en algún otro taller, porque es otra máquina. Si nos piden en calidad 5, pero hasta la calidad 6 aguanta el escariado. El ejercicio 2.6 entonces era hacer este agujero. El ejercicio 2.7, vamos a mirar aquí. Aquí están grandes, eso mismo, de aquí te lo he achicado y lo he llevado al otro lado. Sí, sí, sí. Calidad. Ejercicio 2.7, fabricar un eje con eje de 52 milímetros de diámetro y que en realidad puede ser de 52 o un poquito más chico, 51.970. Entonces este va a ser nuestro eje. Su cota efectiva tiene que estar entre esos dos números, entre 51.970 y 52. En ese caso, la tolerancia también es de 30 milímetros, y que estamos el uno al otro también sale 30 micras. De manera que para el grupo al que pertenece, que también es de 50 a 80, la cota nominal se trata también de calidad de fabricación 7, igual, ¿no? Si nos vamos al mismo cuadro, vamos a encontrar los 30 micras son calidad 7. O sea que nos están pidiendo ahora fabricar un eje en calidad 7. Antes hemos hecho un agujero en calidad 7, ahora nos piden un eje en calidad 7. Sin embargo, para el cilindrado o torneado, será necesario que esta calidad, esta calidad se puede alcanzar simplemente utilizando un torno. O sea que si miramos aquí nuestro cuadrito, vamos a ir a la T. Vamos aquí a la 23. Nos vemos, ahora nos han pedido que hagamos un cilindro torneado. Entonces, esto se hace en el torno y ya el torno nos entrega, si hacemos afinado en el torno, nos entrega en calidad 7. ¿De qué calidad nos pidieron? Nos pidieron de calidad 7. O sea que si nosotros tenemos un torno y nos piden hacer este eje, es una sola operación. Claro, habrá que hacer operaciones más, algunas operaciones preparatorias antes, ¿no? Dice, de acuerdo con el cuadro 2.4 que hemos visto, la primera C de abajo a arriba será suficiente con tornear o cilindrar en un torno para obtener el eje en calidad 7. ¿Qué otra cosa habría que hacer? Adicionales, depende de cómo vayamos a tornear, si lo vamos a agarrar el torno entre
el plato y una contrapunta. Entonces hay que hacer un agujero acá, o podemos hacerlo entre puntas. Ya hemos visto cómo se tornea entre puntas también. Entonces hay que hacer con la broca de centros, hay que hacer un centro aquí y otro centro acá, antes de comenzar a tornear. Entonces también va a haber que hacer estas superficies. Estas superficies se llaman refrentadas, ¿no? Va a haber que refrentar a la izquierda, refrentar a la derecha, o si estamos agarrando con el plato y una punta, vamos a tener que hacer aquí el cilindro. Cuando terminemos, vamos a cortar la parte que nos interesa. Pero entonces, fíjense ustedes, no requerimos más que una herramienta de un solo filo. A ver un ratito. Bueno, lo siento. Entonces, ya sabemos lo que pasa si nos piden una calidad mejor que IT7. Ahí estamos fregados, porque no hay dónde subir. Ya sabemos que las superficies cilíndricas exteriores, ahí el torno es el rey, pero solamente hasta calidad 7. Y de ahí tenemos que irnos, saltamos hasta rectificado cilíndrico, que nos da calidad 5, 6 o 7. ¿Sí? Entonces, esa es la alternativa. Si nos piden un cilindro en calidad 6, no hay alternativa. O lo compramos hecho o lo mandamos a hacer en alguna otra metal mecánica, o nos compramos una rectificadora cilíndrica, porque ya con este procedimiento no basta. Pero mientras sea calidad 7 u 8, podemos trabajar así, con una herramienta de un solo filo que es económica, también puede ser de acero al carbono o con una pastilla aquí de carburo, ¿no? Muy bien, entonces ese es el cuento. ¿Para qué nos sirve ese cuadro? De acuerdo con el cuadro en calidad 7. Posición de la tolerancia. Entonces, el tema que se nos sigue enseguida es el tema de la posición de la tolerancia. Ya sabemos entonces el tamaño del error tiene que ver con la calidad que nos estén exigiendo. Eso se llama la tolerancia. Dependiendo de la tolerancia que nos pidan, entonces bastará una operación u otra. También conocemos las distintas operaciones de fabricación. Ahora vamos a pasar al próximo parámetro que está tratado en el sistema ISO, que es la posición de la tolerancia. Dice, como se ha podido ver en los ejemplos sobre cotas máximas y mínimas, me apareció, vamos a, bueno, cotas máximas y mínimas, ambas pueden ser mayores o menores que la cota nominal, ¿no? Inclusive alguna de las dos puede ser igual a la nominal. En el caso del ejemplo que hemos hecho, por ejemplo, el cilindro podría ser del tamaño de la cota nominal o un poquito más pequeño. Y el agujero que nos pidieron también podría ser del tamaño de la cota nominal o un poco más grande. Entonces, dice, inclusive alguna de las dos puede ser igual a la nominal. Ese es un caso especial que se llama el caso H. Las correspondientes diferencias superiores e inferiores serán a su vez positivas, negativas o cero.
la diferencia que haya con la cota nominal. Esto significa que es necesario distinguir entre el error tolerado o tolerancia y la posición de ese error con relación a la cota nominal, es decir, su posición con relación a la línea cero. Entonces aquí tenemos, ISO define y normaliza la posición de la tolerancia con relación a la línea cero de acuerdo al uso que vaya a tener la pieza. Cuadro 2.8, posición de la tolerancia. Entonces, la altura de estos cuadritos tiene que ver con la calidad. Si es calidad 7, o es calidad 6, o es calidad 5, esta altura es la diferencia entre la cota máxima y la cota mínima. Entonces, aquí se está mostrando solamente la cota nominal, y a esa le llamamos la línea cero. Se está mostrando el límite superior de tolerancia, y a esa le corresponde la cota máxima. El límite inferior de tolerancia, y a esa le corresponde la cota mínima. Entonces, puede ser que estemos trabajando con error máximo y error mínimo y error máximo, los dos encima de la línea cero. Quiere decir que en ese caso la diferencia superior y la diferencia inferior van a ser positivas. O puede ser que una de esas, la diferencia inferior, sea cero y la diferencia superior sea mayor que cero, ¿no? Entonces, esa también es otro tipo de tolerancia, de posición de tolerancia. O puede ser que sean algunas piezas. Fíjense que esto tiene que ver con fabricación en serie, ¿no? Si fabricamos 500 piezas, entonces las 500 piezas y estamos fabricando en esta zona, entonces las 500 piezas van a tener su cuota efectiva aquí, entre un poquito más arriba de la línea inferior de tolerancia y un poquito más abajo de la superior, o máximo hasta una de las dos. Entonces, no es una sola pieza, y esa pieza va a ser aceptada mientras esté en este intervalo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es ver lo que va a pasar para una fabricación en serie, de 500, de 1000, de 2000, de 5000 piezas. Puede ser que algunas piezas salgan más grandes o más chicas y otras más chicas que la cuota nominal, y se van a aceptar mientras queden dentro de lo que se especifica. Entonces, va a depender, o sea que mientras la cuota efectiva esté en esta zona, o en esta zona, o en esta zona, dependiendo de lo que nos hayan pedido, entonces van a ser aceptadas. En caso contrario, no. La otra posición del sistema de posición de las tolerancias, de acuerdo con el sistema ISO, es la diferencia inferior abajo, o sea, negativa, la diferencia superior, cero. O sea que aquí todas las cotas que se acepten van a ser más pequeñas que la cota nominal, van a estar debajo de la línea cero. O puede ser que estén realmente debajo de la línea cero y que tanto la diferencia inferior como la superior sean negativas. En ese caso, el límite superior y el límite inferior de tolerancia van a ser debajo de la cota nominal. Entonces, la posición de tolerancia se designa con una letra que sigue a la cota nominal. Entonces, primero se pone el número 52 en nuestro ejemplo. Después, cuando hicimos un agujero, llevaba una H mayúscula. Cuando hicimos un eje, llevaba una H minúscula. Y después llevaba un número, ¿no? Entonces, la posición de la tolerancia se especifica con la letra. Entonces, estas tienen distintas letras. Y entonces, de acuerdo al sistema ISO, hay dos posiciones especiales. La posición H mayúscula para agujeros
y la porción H minúscula para ejes. En la H mayúscula el límite inferior es igual a 0. Entonces de ahí arriba, para arriba. Y en los ejes el límite superior es igual a 0. O sea que de ahí para abajo, ¿no? En ambos. Para agujeros, H es especial con su límite inferior igual a 0. Y estas letras, desde la A hasta la G, tienen su límite superior, inferior. O sea que para H nos interesa el límite inferior. Para agujeros. Entonces, todos estos agujeros con letra anterior a la H tienen su límite inferior de tolerancia mayor que 0, encima de la línea 0. O sea que son como estos. Como estos. Estos serían agujeros A, B, C, D, E, F, G. Cualquiera de esas letras. Lo cual quiere decir que los agujeros A, los agujeros D, los agujeros F, los agujeros G van a ser más grandes que su cota nominal. Todos, todos. No es que algunos van a salir del tamaño, no. Todos van a ser más grandes que la cota nominal. Y los que tienen letra pasada a la H, J, K, M, N, A, esos tienen su límite inferior debajo de la línea 0. O sea que son, estamos hablando del límite inferior, que es este. Entonces, este no, este de aquí. Debajo de la línea 0, debajo de la línea 0, debajo de la línea 0. Y esta corresponde a una H, ¿no? Porque tiene su límite inferior igual a 0. Y de ahí para arriba. Entonces el H es del tamaño de la cota nominal o un poquito más grande. Y el agujero H del tamaño de la cota nominal con límite inferior igual a 0 o un poquito más grande. Sí. Y estos entonces tienen su límite inferior debajo de la línea 0. Ahora, eso significa que algunos van a resultar agujeros mixtos. O sea, estos son mixtos. Unos un poco más grandes y un poco más chicos que la cota nominal. Esos son los que sean letra J, K y M. Y los que sean N, P, R, van a ser todos esos más pequeños que su cota nominal. Los primeros tres van a ser mixtos. O sea que entre los que nos entreguen, si nos entregan 2000 agujeros K, algunos van a ser un poquito más grandes que la cota nominal y otros un poquito más chicos. Y tendremos que aceptarlos dependiendo de lo que hayamos pedido. Pero si hemos pedido agujeros T, todos van a ser agujeros más pequeños que la cota nominal. Entonces esa es la disposición que rige para agujeros. Aquí hay que fijarse que se han eliminado algunas letras. El ISO ha eliminado algunas letras porque se prestan para confusiones. Por ejemplo, la I, la J y la L son todas letras muy parecidas dependiendo del abecedario, del tipo de letra que usemos. La I, la J y la L pueden ser igualitas, mayúsculas. Entonces, de esas tres solamente se usa la J. Y la L se usa para límite, que sea. Pero entonces viene de A, de H viene J. K, la L ya murió también. MN, la ñ no, porque no corresponde, solamente hay que hablar del internacional, ¿no? El abecedario internacional, no el español. El español tiene letras que no forman parte del abecedario internacional. Entonces la ñ no está tampoco. La O, la Q
no están, porque también se confunden. Se confunden entre ellas y también con el 0. Entonces desaparecen de aquí. O, P, Q, R. La R no hay, no es, son 2 letras. S, T, U, etc. ¿No? Entonces esto sería lo que rige para los agujeros. Y para los ejes rige lo contrario. Para la letra H, entonces se legisla para los ejes, se legisla sobre el límite superior. El límite superior es la parte de arriba. Entonces, de ahí para abajo. Los otros agujeros eran límite inferior, de ahí para arriba, ¿no? Entonces estos son de ahí para abajo. De manera que los que son ejes con letras A, B, C, D, B, tienen su límite superior debajo de la línea 0. Wow. Entonces, ¿cuáles van a ser su límite superior? O sea que son ejes más chicos que su cota nominal. Esos son estos de aquí. Esto de aquí. Estos son los ejes A, B, C, D, E, F. Distintos los agujeros. A, B, C, D van a ser estos, ¿no? Todos los ejes son más chicos que la cota, van a estar debajo de la línea 0, van a estar toditos. Si tienen, si son ejes letras A, B, C, D, F, G, y los que están pasando a la letra H, vale decir J, K, M, N, etcétera, hasta la Z, tiene su límite superior encima de la línea 0. Estamos hablando ahora del superior, o sea, este como este. Pueden ser este, pueden ser este, pueden ser este. Todos estos tienen su límite superior encima de la línea 0. Entonces, de resultado de eso, como estamos legislando con el límite superior, van a ser ejes mixtos los J, solo los J. Y los demás van a ser ejes más grandes que la cota nominal, porque estamos legislando el límite superior. Vamos a hacer un descanso de 5 minutos, ¿ya? Vamos a silenciarme. Para que puedan soportar una media hora más que nos falta. En todo caso, lo que estamos viendo ahorita es la posición de la tolerancia. Ya hemos visto la tolerancia, o sea, el tamaño del error, cuánto se va a aceptar, y ahora estamos viendo dónde va a estar esa tolerancia. Si va a estar encima de la línea 0, si va a estar mezclada con la línea 0, digamos, o si va a estar debajo de la línea 0. Si los agujeros van a ser todos más grandes que la cota nominal, o van a estar mezclados, digamos, por así es dar una cosa rápida, o si los agujeros van a ser todos más chicos que la cota nominal. Y al revés, con los ejes, ¿no es cierto? Si los ejes van a ser más chicos que la cota nominal, los ejes van a ser más grandes que la cota nominal. Estamos en eso. O sea que aquí los ejes más grandes que la cota nominal, mixtos. Y los que tienen la letra más chica, ejes más pequeños que la cota nominal, con límite superior igual a 0. O sea que son al revés. Dice aquí está agujeros. Está muy grande este dibujo, pero esta parte blanca sería donde se ha sacado el material y esta parte ploma sería el acero, digamos, el material del agujero. Entonces, lo que sí no es correcto es que todos no puede ser todo un mismo agujero. Un agujero tiene que ser solo una letra, ¿no? No vayan a pensar que uno puede hacer un agujero de todas las letras del alfabeto, no.
Entonces, aquí está gráficamente mostrado lo que son la letra A, está por aquí arriba, tienen ambas dos diferencia superior y diferencia inferior por encima de la cota nominal de la línea cero. Todos los agujeros A, B, C, D, E, F, hasta el G, son más grandes que su cota nominal. Esta raya de aquí delgadita es la cota nominal. Los agujeros H, letra especial, agujeros especiales, pueden ser del tamaño exacto de la cota nominal o un poquito más grandes. Los JKM van a ser mixtos. O sea que algunos agujeros van a salir un poquito más grandes y otros un poquito más chicos. Fíjense, aquí también hay una gran diferencia. La mayoría de los agujeros J van a ser más grandes que la cota nominal, pero también van a haber más chicos. Aquí en la K van a estar más o menos de igual cantidad. Y de la M, la mayoría de los agujeros M va a ser más chico que la cota nominal, pero van a haber más grandes también. Y a partir del N, P, R, S, T, hasta la Z, ya van a ser agujeros más chicos que la cota nominal. Siempre tenemos que ver, esto va junto con es para hacer asientos, ajustes, ¿no? Entonces este agujero va a venir con un eje. Si el eje tiene el tamaño de la cota nominal, aquí se va a encontrar un agujero que es más grande. O sea que va a haber una holgura. Entre eje y agujero va a haber una holgura. Si están en esta zona, H, J, K, M, van a estar muy bien, muy calzaditos agujero y eje. Entonces, a veces van a salir con un poquito de interferencia, o sea, va a ser más chico el agujero que el eje. Si el eje tiene la cota nominal, tamaño de la cota nominal. Digamos, para tener una idea nomás, ¿no? Porque ya sabemos también que los ejes no son todos de un solo tamaño, sino que son iguales aquí. Los agujeros G no tienen todos el mismo tamaño, pero sí están aquí en esta zonita. Entonces, si juntamos esto con un eje del tamaño de la cota nominal, y son agujeros N, P, R, S, T, entonces esto va a quedar apretado, porque el agujero es más chico que el eje. ¿Cómo se puede hacer esa unión? Únicamente expandiendo, haciendo que para colocar el uno sea el tamaño del otro. Para eso puede hacerse mediante calentamiento, ¿no es cierto? Se mete, por ejemplo, en agua caliente, un aceite caliente, de manera que se expanda el material y este agujero que era R sea del tamaño de la cota nominal para que entre sin mayor problema el eje. O la otra posibilidad es que el eje que era de la cota nominal lo enfriemos hasta que tenga un tamaño del agujero para que pueda entrar sin problema. Entonces, esos serían los distintos tipos de agujeros que existen. Aquí, en lugar de Z, hay ZA, ZB, ZC. Parece que son agujeros de tamaños pequeños, pequeñitos, entonces hay una subdivisión del Z. ZA, ZB y ZC. Para más grandes, solamente hasta el Z. Eso simplemente para explicar por qué aparecen ahí. Y esta otra mitad son los ejes. Entonces el eje es el plomo y esto es el aire. Entonces esta va a ser la cota nominal, aquí esta debía seguir para acá, ¿no? Y fíjense ustedes en los ejes A, B, C, D, F, G, F y G también
son ejes más pequeños que la cota nominal y el eje H es un poquito, es del tamaño de la cota nominal o un poquito más chico. Del tamaño de la cota nominal o un poquito más chico. Es el eje H. El eje J es un eje que, viéndolos en grupo, algunos de los ejes J van a ser más grandes que la cota nominal y otros más chicos. Pero de la K en adelante son todos ejes más grandes que la cota nominal. Cálculo de las diferencias de referencia, diferencia superior, diferencia inferior. Ese cálculo se realiza de acuerdo al grupo al que pertenece la cota nominal de la pieza. Vámonos al 123, posición de la tolerancia. Entonces, aquí está más gráfico lo que estábamos explicando. La altura de los rectángulos de tolerancia depende de cuál es la calidad de fabricación. Si es una calidad 6, la altura es mucho más pequeñita que si es una calidad 11, porque el error tolerado en calidad 11 es mucho más grande que el error tolerado en calidad 6. Entonces, eso es la calidad de fabricación. Y hemos visto que hay ¿cuántas calidades de fabricación? ¿Se acuerdan todavía de antes del censo? Vamos a ver, habían 18 calidades de fabricación. Ahora estamos tomando una cualquiera de estas, se cumple lo mismo con cualquiera, y lo que queremos ver es dónde está ese error, dónde está con relación a la línea 0. La línea 0 es la cota nominal. Entonces puede ser que estén arriba de la línea 0, que la diferencia inferior sea positiva y la superior también. Están por encima de la línea 0. Puede ser que la diferencia inferior sea igual a 0 y la superior positiva. Puede ser que una sea positiva y la otra negativa. Diferencia superior positiva, inferior negativa. Puede ser que la diferencia superior sea 0 y la inferior negativa. O puede ser que ambas sean negativas. Tanto la diferencia superior como la diferencia inferior. Y esto es lo que hemos explicado hace rato, a ver si aquí se entiende mejor. Los agujeros con letras. El agujero especial es el H, con el límite inferior de tolerancia igual a 0. Los de ahí para arriba. Entonces, estos agujeros A, B, C, D, F, E tienen su límite inferior de tolerancia encima de la línea 0. Y son agujeros estos, más grandes que la cota nominal, estos de aquí. Entonces, todos estos serían cualquiera de estas letras. De los que siguen JKM, algunos pueden ser como este. El H es como este, ¿no? El H mayúscula es como este, porque el límite inferior de tolerancia es igual a 0. Entonces puede ser del tamaño de la cota nominal o un poquito más grande, el agujero H. Los JK y M son mixtos, son como este. Su diferencia superior es mayor que 0 y la inferior menor que 0. El calor que ha hecho hoy día es fatal. Menos mal que ya no hay pititas porque son para morirse, ¿no? Con este calor. A pesar de que el fresco debajo de un árbol también es bastante agradable, ¿no? Y en la casa uno siempre tiene el aire a veces hay un ventilador que más lo que los resfría a uno que lo que enfría el aire. Bueno, en fin, a vez dice que mañana va a ser más calor todavía. JKM van a dar mixtos así. NPRST van a dar del tamaño o más pequeños, así. Mixtos o más pequeños.
Estos en realidad son NPRs. Y estos son los mixtos, JK y M. Para los ejes, vamos a mirar aquí mismo, la letra especial es límite superior de tolerancia igual a 0, este de aquí. Entonces, este de aquí es un eje H, que es un eje del tamaño de la cota nominal, o un poquito más chico. Ese es un eje H. Y aquí están ahora A, B, C, D, F, G, tienen su límite superior debajo, estos. Son ejes más pequeños que la cota nominal, todos los que tienen letras de antes de la H. Y los que tienen letras de después de la H, va a haber uno mixto, o si no, tienen su línea superior de tolerancia encima. Entonces, estos. Uno va a ser mixto, este es un J, y los otros van a ser KM encima de la línea 0, como este. Entonces, eso tiene que ver entonces con la letra, posición de la tolerancia, letra. La posición de la tolerancia en el sistema ISO está expresada mediante una letra. Y esto tienen que tener en la cabeza más o menos, ¿no? Esto junto con letras. El valor de las diferencias superior e inferior se encuentra en las fórmulas matemáticas de las tablas 2.5, que se llaman leyes de variación de las diferencias de referencia para ejes. Página 84. En función de la dimensión de grupo, 2.6 diferencias de referencia, entonces vamos a ver estas tablas, vamos a ver ahorita. La 2.5, que son leyes de variación de las diferencias de referencia para ejes, solo para ejes. O sea, aquí se encuentran fórmulas para diferencia superior y diferencia inferior de ejes. En la 2.6 se encuentran diferencias de referencia para agujeros. En la página 84, en la 85, reglas de redondeo para en la 2.7. O sea, cuando hacemos un cálculo nos da con decimales. Entonces, esos decimales hay que redondearlos. Y eso, la forma de redondear, está en la página 2.7, es un cuadro especial. 2.8, uso de la serie completa. O sea que aquí, en algunos casos, o sea que hasta ahorita, de todo lo que hemos visto, solamente hemos usado diferencia, o sea, la serie core. Pero de entre para calcular las diferencias de superior e inferior de algunas piezas son con serie completa. Y eso vamos a ver también cuando se usa. Es la 2.8. Entonces la 2.8 es cuando se usa la serie completa y cuando la serie corta. Y la 2.4, que está antes en la página 72, que son las zonas de tolerancia, las que hemos visto, esta, ¿no? Es la 2.4. A esta se referencia, esto estamos viendo aquí. No, esto. Con eso tenemos todo para establecer el procedimiento para calcular diferencias de referencia, diferencia superior y diferencia inferior. Nos vamos entonces aquí. Cálculo de diferencias de referencia. Entonces esta es la primera que nombra, tabla 2.5. La tabla 2.5 dice, el título dice leyes de variación, o sea, fórmulas, para las diferencias de referencia. ¿Cuáles son las diferencias de referencia? A veces la diferencia inferior y más abajo la diferencia inferior. Entonces aquí
para como es una u otra, dice diferencia de referencia, la que aparezca aquí. Pero solamente para ejes. Esta tabla 2.5 solo sirve para ejes, en función de la dimensión de grupo. O sea que los ejes aquí están organizados en grupos y en posiciones de tolerancia. Entonces, en la primera columna son posiciones de tolerancia de la A hasta la Z. La segunda columna son las calidades de fabricación de los ejes. Esta, dependiendo de la letra, para todas las calidades. Para todas las calidades. Esta solamente para calidades 5, 6, 7, etc. O sea que ahí, en esta segunda columna se nos indica para qué calidades vale la fórmula. La tercera columna dice cuál es la diferencia de referencia. En algunas la diferencia es superior, en otras la diferencia inferior. ¿Ya? Y en la última columna está la fórmula. A veces hay dos fórmulas. Aquí, por ejemplo, la letra A dice la diferencia superior es igual a menos, paréntesis, 265 más 1,3 dimensión de grupo. Pero solamente para dimensiones de grupo mayores o iguales a 120. O si no, hay que utilizar esta otra fórmula, menos 3,5 dimensión de grupo para dimensiones de grupo mayores a 120. O sea que hay dos fórmulas. La una se usa cuando la dimensión de grupo es menor o igual que 120 y la otra cuando es mayor que 120. Así para cada una de esas. En algunas que tienen usar la fórmula, entonces también aquí la H, la diferencia superior es igual a 0. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los ejes son del tamaño de la cota nominal o si no, un poquito más chicos. ¿Sí? Entonces, esta es la primera de las tablas que vamos a usar. Leyes de la variación de las diferencias de referencia. Sigue la 2.6. La 2.6 que es diferencias de referencia para agujeros. Fíjense, aquí viene primera columna, posición, letras mayúsculas, o sea, se refieren a agujeros, un agujero letra A, un agujero letra B, un agujero letra G o H. La segunda columna, ¿a qué calidades de fabricación se refiere? Aquí, por ejemplo, la calidad X solamente para la posición X solo para calidades 6 y 7. ¿Ya? Así. Y en la columna siguiente nos dicen cuál es la diferencia de referencia. Puede ser la diferencia inferior o la superior. Y aquí viene la fórmula, pero en este caso es literal. O sea que para estas letras dice, fíjense, en ningún caso estas diferencias, la superior o la inferior, se calculan directamente para los agujeros, sino que esta última columna nos dice en qué eje tenemos que encontrar las fórmulas que estamos buscando, ¿no? Porque aquí dice la diferencia inferior de este agujero va a ser igual y de signo contrario a la diferencia superior del eje que esté designado con la misma letra y calidad. Entonces, dice que para calcular las diferencias superior e inferior de los agujeros, vamos a necesitar calcular una de las diferencias del eje que aparezca acá. ¿Sí? O sea que para agujeros
diferencia superior y diferencia inferior están en función del eje correspondiente. ¿Cuál es el eje correspondiente? Aparece aquí. Vamos a aprender a hacer eso. Aquí, entonces, siempre aparece en la última columna cuál es el eje correspondiente, donde hay que buscar. La tabla 2.7 dijimos que era para el redondeo, pero este solamente es para ejes, ¿no? O sea, cuando estamos aquí, primero vamos a calcular el eje correspondiente, ese designado. Ese lo vamos a redondear aquí, no agujeros. Los agujeros no se redondean. Entonces son reglas de redondeo para diferencias de referencia de los ejes únicamente. Nos dice cómo se redondea, dependiendo de cuánto nos haya dado el valor calculado y qué posición sea. Se fijan, aquí solamente hay letras minúsculas, lo cual está subrayando el hecho de que se refiere a ejes, solo ejes. El redondeo de agujeros no es necesario. Y aquí estas se calculan en base a las diferentes referencias de los ejes que ya han sido redondeadas, ¿no? Entonces, ya para los agujeros no hay que tener una tabla como esta, solo para los ejes. En esa etapa se redondea. Y esta es la 2.8 que nos dice cuándo utilizar la serie completa. O sea que vamos a utilizar serie completa cuando se trate de las posiciones A, B, C, D, X, Y y Z. En todas las dimensiones. Para la posición R y S, solamente desde cota nominal mayor que 50. Y para posiciones T y U, desde la cota nominal mayor que 18. Si no está aquí, la que estamos usando nosotros, entonces quiere decir que se le corta. ¿Está bien? Entonces ahora nos vamos a ir, aquí hay ejercicio, cálculo, vámonos de nuevo a nuestra donde sacamos nosotros. Dice, con esto vamos a usar todas estas, la 2.5, la 2.6, la 2.7, la 2.8 y la 2.4. Con eso tenemos todo para establecer el procedimiento. Este de aquí es el procedimiento para calcular las diferencias de referencia superior e inferior. Para el cálculo de diferencia, la dimensión de grupo, se utilizan las cotas nominales. Ya sabemos cómo se calculan las dimensiones de grupo, ¿no? Hemos calculado antes. Y en casi todos los casos, la serie corta, excepto donde se indique en la tabla 2.8, el uso de la serie completa. Además, hay que tener en cuenta que la tabla 2.7 se refiere al redondeo solo para ejes. Ya dijimos eso. Los cálculos de referencia para ejes. Primero, determinar si se usa serie corta o completa. Mirando la tabla 2.8 con nuestra cota nominal y la letra. Segundo, establecer el intervalo, a qué intervalo pertenece la pieza de que hablamos, el eje de que hablamos, y calcular su dimensión de grupo. Una vez que hayamos hecho todo esto, leemos la fórmula que hay que usar en la tabla 2.5 y teniendo la dimensión de grupo, calculamos el valor de la diferencia de referencia. Puede ser la superior o la inferior. Una vez calculado eso, nos vamos a redondear dependiendo del tamaño que nos vaya a salir, de acuerdo con la tabla 2.7. 4, usando el valor de la tolerancia 2.4, esta última, ¿no? Claro, o sea que con esto ya vamos a haber calculado entonces aquí, una vez que redondeamos,
Bueno, estamos solamente ejes aquí. Usando el valor de la tolerancia, las zonas de tolerancia de la tabla 2.4, calculamos la otra diferencia que nos está faltando. Porque aquí, cuando redondeamos, es la diferencia de referencia, que puede haber sido la superior. Entonces, utilizando la fórmula entre la diferencia superior y la inferior, calculamos la diferencia que está faltando. Y sexto, calculamos las cotas máxima y la mínima y lo que se pida. Página 71. Ejemplo número 1. Dice calcular diferencia superior e inferior, cuota máxima, cuota mínima de la pieza 30C8. Entonces, solución es letra C. Se trata de un eje porque C es letra minúscula. Entonces, se trata de un eje que tiene cota nominal 30. Entonces, cuando tiene cota nominal 30, nos vamos a la tabla 2.5. Aquí, tabla 2.5. Damos letra C para todas las calidades. Y se trata de la diferencia superior. Decía ¿cuánto? Decía 30, ¿no? La pieza 30C8. Entonces, con esto nos vamos aquí. C, letra C, 30. Entonces, menor que 40, entonces vamos a usar la fórmula de aquí arriba. Menos 52 por la dimensión de grupo elevada a 0,2. Entonces, una vez que tenemos hecho esto, tenemos que calcular cuánto vale la diferencia. Es menor o igual que 40, entonces usamos la fórmula. Y ahora vemos en la 2.8, que estaba aquí, la 2.8 decía, tal letra C aquí, sí. Entonces tenemos que usar serie completa. Entonces tenemos que ir adelante, pero yo ya no voy a ir adelante. Pero tenemos que usar serie completa. Entonces para 30, ustedes tienen que poder mirar adelante su texto. Es el grupo de 24 a 30. Nuestra pieza es 30. ¿No? Entonces, el 30 pertenece a ese intervalo, de abierto 24 hasta cerrado 30. Entonces, para este intervalo calculamos la diferencia de dimensión de grupo, que va a ser raíz de 24 por 30. 24 por 30 multiplicamos y da 26,823. Y con este valor nos vamos a esta fórmula. Menos 52 por dimensión de grupo elevado a 0,2. Y obtenemos la diferencia superior calculada. Le ponemos calculada porque nos va a salir con decimales, ¿no? La que estamos calculando. Menos 52 por dimensión de grupo elevado a 0,2 nos da menos 100.40. El valor calculado se redondea. Nos vamos a la tabla 2.7. Aquí, letra C, interesa esta columna. Y hasta 45, nosotros nos ha salido ¿cuánto? Ha salido 40. No, nos ha salido 100,4. Entonces vamos aquí, 60 hasta 100. Entonces 100,4, tendríamos que, más de 100, tendríamos que redondear a múltiplo de 5. ¿De acuerdo con esto? Se lo redondea a múltiplo de 5. Entonces este el número 100,4 en valor absoluto, ¿no? Hacia abajo va 100 y hacia arriba va 105. Eso es el 100,4. Hacia abajo el 100 y hacia arriba el 105. Entonces, está así.
en valor absoluto el 100,4 es más grande, mayor o igual que 100, menor o igual que 105. Está más cerca del 100, entonces elegimos 100. Entonces en eso consiste el redondeo. Entonces el grupo que, o sea, el número que sale es un múltiplo de 5, ¿no? Que es 100. Página 71. Ahora nos toca la diferencia superior menos diferencia inferior. Hay una fórmula. La diferencia superior menos diferencia inferior es igual a la tolerancia, ¿no? Entre la diferencia entre las dos, la diferencia nos resta entre las diferencias superior menos diferencia inferior, se llama la tolerancia. Entonces, en este caso, ya tenemos la diferencia superior y nos interesa la diferencia inferior. Entonces, despejamos diferencia inferior. La diferencia inferior va a ser igual a la diferencia superior menos la tolerancia. Entonces, si buscamos en la tabla 2.4 para una pieza que tiene con una cuota nominal igual a 30, va a salir T8 igual a 33, ¿no? Era calidad 8. Entonces, T8, eso lo podemos mirar aquí. Aquí buscamos para una pieza de 18-30, calidad 8, 33, ¿no? Pieza de 18-30. Aquí, fíjense que aquí son la serie corta, pero no interesa. A nosotros nos interesa dónde está nuestro diámetro, 30. Entonces aquí en 18-30 nos interesa y calidad 8 es número 33. Entonces con esto nos vamos aquí. T8 igual a 33 y lo incorporamos aquí. Tenemos la diferencia superior que vale 100 menos 100. Menos 100 menos 33. Menos 100 menos 33 nos da menos 133 para la diferencia inferior. Entonces aquí la cuota nominal es 30, pertenece a la serie completa para calcular la diferencia superior y a la serie corta para calcular, para leer IT8, porque las tolerancias siempre son con serie corta. Entonces, el resultado de lo que hemos calculado, la pieza 30C8 que había que calcular, es igual a 30 menos 100 y menos 133, que es diferencia superior arriba, diferencia inferior abajo, en micras. Y entonces la cuota máxima va a ser 100 menos 0,1 en milímetros, va a ser 29,9, ¿sí? Hasta cuota mínima va a ser 30 menos 0,133, ¿sí? Entonces van a ser 29,867. O sea que la pieza que vamos a calcular nosotros tiene una cuota que está entre el 29,900 y 29,867. Quizá habría que leer al revés, ¿no? La cuota efectiva de la pieza del eje que aceptemos tiene que ser mayor o igual que el 29,867, pero menor o igual que el 29,900. Ambas más pequeñas que la cuota nominal, que es 30. Eso es correcto porque es letra C, ¿cierto? Y aquí nos vamos, para que no, porque hay gente que tiene que hacer otras cosas. Nos vamos entonces, nos vemos el viernes. Cualquier cosa nos comunicamos entre medio. Hasta viernes. Hasta luego, ingeniero. Sí, ingeniero, hasta luego. Listo. Hasta luego entonces. Hasta luego, ingeniero. Hasta el viernes. Adiós. Adiós a todos. Hasta el viernes.